HCM Radio TV. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Libre, como siempre a través de HCM Radio TV. Les damos la más cordial bienvenida. Un servidor, Francisco Pérez García, los saluda y los invita a quedarse con nosotros hasta las 11 de la mañana aproximadamente, que estaremos conversando sobre diversos temas de interés nacional. ¿Qué duda cabe? El tema del fútbol es el que acapara hoy día las portadas de los diarios, que acapara los titulares de la televisión, también de la radio, frente a lo que ha sido pues el desempeño de la selección peruana en la víspera en el estadio, en el mítico estadio de La Bombonera, el estadio de Boca Juniors en Argentina, que ha sido el escenario finalmente de un partido que ha generado más de una reacción diversa. En Perú la gente está vibrando en ese momento. Hoy día nos hemos despertado con otra cara, también con otro sentimiento, pensando en que es posible esta posibilidad de llegar a un mundial después de 35 años, 36 años sería el próximo año aproximadamente, y la idea de poder básicamente ver a la selección peruana en la máxima competencia del fútbol internacional. Lo que ha ocurrido ayer ha tenido un protagonista definitivamente, que ha sido Pedro Galese, el arquero de la selección peruana, que ha permitido, hay que ser sinceros y reales en este tema, ha permitido pues que la selección peruana ayer se pueda llevar este empate que deja, a pesar de lo que han dicho en el programa anterior, todas las posibilidades matemáticas que hay, que venía comentando nuestro amigo Ángel Arévalo con sus invitados, todas las posibilidades matemáticas que hay para la fecha que se juega el martes en la ciudad de Lima, en el Estadio Nacional. Solo hay un resultado posible. Y ese resultado, señoras y señores, es ganar. No hay más nada que pensar, no hay más nada que decir. Hay que ganar. Todos los estadísticos están señalando eso, están jugando con todas las probabilidades, pero lo único que nos permitirá clasificar directamente al Mundial o por lo menos llegar a la zona de repechaje es ganar el día martes frente a Colombia. Esa es la verdad de la milanesa, esa es la situación que estamos viviendo y eso es lo que nosotros esperamos pues pueda ocurrir el próximo martes. Pero igual hay que dejar por unos momentos la coyuntura futbolera, la coyuntura pelotera, para hablar también de otros temas que están ocurriendo en nuestro país. Y es que hay diversos temas de carácter político que están empezando a circular también por diversos lados. Hoy día el presidente Kuczynski ha vuelto a mencionar la posibilidad del indulto al expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra encarcelado en la sede de la DIROES. Ha señalado que si se da ya esta posibilidad del indulto sería por razones de salud. O sea, nuevamente estamos hablando de este asunto del indulto humanitario que es manejado también por Kenji Fujimori y sus allegados. Entonces hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir ahí y estar atentos también a lo que pueda suceder más adelante en otros espacios relacionados al indulto, que hoy día, por ejemplo, ya se ha oficializado los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Han habido algunos cambios, estaremos atentos a estos nombres que han salido publicados hoy, a ver cuál es un poco la trayectoria para evitar que ocurran ciertas situaciones irregulares como las que ya hemos conocido en años anteriores. Vamos a hablar de otros temas también, lo que viene ocurriendo también a nivel de las investigaciones fiscales con diversos líderes políticos. Estamos con Miguel del Castillo, él es analista político, se encuentra con nosotros y es también una persona allegada, ¿no es cierto?, al partido aprista. Con él vamos a militante, más que allegado, militante del partido aprista, así que vamos a conversar con él sobre varios temas, pero empecemos, Miguel, por lo obvio. ¿Qué tal el partido ayer contra Argentina? Bueno, ¿Qué tal se ha muy bueno, disfrutado? ¿no? Muy bueno. Y yo creo que esto al final, lo interesante del fútbol, del partido y todos estos símbolos nacionales, es que nos une Ujú. y que nos podamos poner de acuerdo. Porque ayer estuvieron viendo el partido todos, ¿no? Habían unas imágenes muy graciosas del policía con el tipo esposado que estaban viendo el partido, no sé si viste la imagen. Acá no hay izquierdas, no hay derechas. Y, y eso es lo que necesitamos en el país para salir adelante. Realmente
el ánimo de la gente. Ayer veía a la gente feliz, saliendo de sus oficinas con camisetas. Está por el Callao, por el centro, por San Isidro, y la gente lo estaba viviendo de una manera espectacular. Y bueno, creo que eso se va contagiando. Los peruanos que están en el exterior, les aumenta la autoestima, el reconocimiento. La gente estaba contenta y bueno, el partido creo que no ha sido el mejor partido de Perú, pero definitivamente veías como todos han marcado, veías Farfán marcando. Sí. ¿No? Y ha sido una cosa bastante emotiva y bueno, los últimos 10 minutos realmente fueron para sufrir, e incluso no se vio cuánto tiempo adicional iban a dar. Sí, fue una cosa extraordinaria, muy rara esa, realmente, ¿no? estábamos ahí todos sufriendo, ¿no? Y bueno, además que Perú no contó con Carrillo, no contó con Cueva, no contó con los mejores jugadores que teníamos para poder hacer esto, pero se podrá tener acá en Lima ahora para cerrar la eliminatoria y esperamos que las cosas salgan bien. Ahora los argentinos se quieren morir, ¿no? El mismo estadio estuvo frío, ¿no? Se sintió un estadio frío y está súper interesante esto. El Perú no puede tener una clasificación cómoda. El Perú tiene que sufrir. Y vamos a sufrir hasta el último minuto del día martes. Así que, y lo gracioso es cómo nuestra clase política busca aprovechar. Ayer vi varios ministros con su camiseta. No aprovechen. Hay que dejarle esta diversión, esta alegría y esta emoción al pueblo. Y es del pueblo. A la gente, ¿no? sobre todo, ¿no? A la gente, a los que de alguna manera son de nuestra generación, que o se acuerdan muy poco de España 82, o los más nuevos, los más jóvenes que no lo han visto. ¿Cuánta falta nos hace esto, no? ¿Cuánta falta nos hace celebrar, tener triunfos, unirnos por algo que signifique algo bueno para todos, ¿no? Porque hasta los más pesimistas al final del partido decían, ya, pues sí, se logró, vamos a celebrar, ¿no? Mañana es otra cosa, pero hoy celebremos. Hay que ver qué congresistas se fueron a Argentina del partido, con plata o del Congreso de la Federación. Y no es semana de representación. Y no es semana de representación, vamos a ver. ¿Cuántos han aprovechado el partido para escaparse del Perú? Y hay algunos ahí que han subido sus fotitos. Así que hay que hacer la lista y a ver de dónde salió ese o que han trabajado hasta la 1 de la tarde, nada más ayer, ¿no? Lo de ayer sí ha sido... O sea, los que trabajamos en oficinas, en cuestiones privadas... Nos hemos comido el tráfico de las 6 de la tarde. Por favor, o trabajamos en instituciones del Estado, teníamos que cumplir el horario hasta las 5 o 6 de la tarde y después a ver dónde aterrizamos, ¿no? Pero los señores congresistas a la 1 de la tarde se mandaron mudar. No, y esto es interesante porque aumenta el consumo, se mueve, y lo estuvo explicando Jorge González Izquierdo el día de ayer. Hay una movilización del consumo que mejora la economía del país y mejora el ánimo del país. Y cuando mejora el ánimo y la autoestima del país, ahí es cuando precisamente empieza a generarse un cambio en la actitud. Y eso es lo que necesitamos. Creo que el Perú entró... Después del fenómeno del Niño, fue un golpe que nos dejó a nosotros un poco inmovilizados, ¿no? Me gustó ver al presidente el día de hoy en RPP, un poco aprovechando también la ocasión, alguien le dijo tiene que salir, salió, pero como siempre, hablando un poquito de más. No tenía por qué hablar del indulto, creo que es o lo haces o no lo haces, no hablas, porque ese ruido es el que vuelve a generar toda la situación, todos los comentarios, todos los rumores, todas las cosas, que si sale, que si no sale, que si está firmado, si no está firmado. Yo, presidente, mesura. El político tiene que tener mesura. Y creo que es lo que le falta a eso, ¿no? Y aquí ya empezamos a entrar a los temas de carácter político y de carácter coyuntural. Y el tema del indulto, incluso ayer en redes estuvo manejando también el tema, mezclándolo con lo deportivo. Y está el tema ahí, o sea, el tema está en que hay la posibilidad, hay la intención, aparentemente Kuczynski trata en ciertos momentos de probar estos globos de ensayo, a ver cómo reacciona la gente. Sí, pero como midió el tema del primer ministro, ¿no? O sea, ya estamos viendo, su equipo asesores, según el señor Cabello, lo está asesorando en que hay que medir, hay que soltar nombres, hay que ver, hay que hacer este tipo de cosas y...
con eso van tomando decisiones, cuáles son los mejores momentos para hacer cambios, para hacer esto, para hacer lo otro. Había dicho el ministro Zavala se queda un año, hermano, no duró más de un mes, ¿no? Entonces, así es como se maneja este gobierno, ya le estamos agarrando un poco cuál es el timing. Lo otro que habló, que creo que también es un error, es sobre la decisión del Poder Judicial sobre los exgobernantes y los procesos que están pasando. Presidente de la República, así lo requiere la opinión pública, es el presidente del Ejecutivo, él preside el Ejecutivo. Él no tiene por qué intervenir sobre las decisiones del Poder Judicial o la Fiscalía de la Nación. Por eso hay una independencia y una separación de poderes. Y hoy día estaba cuestionando sobre la prisión preventiva que tenía el presidente Ollanta-Humala, ¿no? Él ya no da opiniones como ciudadano, él personifica al Estado, a la nación. Entonces, él ya no puede, por lo tanto, hacer una declaración porque es el presidente de la República y él tiene la investidura de jefe de Estado. Por lo tanto, él ya no puede hablar sobre las decisiones del Poder Judicial. A lo menos que haya una persona que piense lo contrario. Ahora, en ese tema de la situación de los expresidentes que están involucrados en estos casos de corrupción, o aparentemente involucrados en estos casos de corrupción, lo que la población percibe es que hay un trato totalmente distinto de la justicia con algunos personajes políticos en comparación de otros que sí tienen un poderío político. Y específicamente el caso de Keiko Fujimori y de Alan García es visto como que el Poder Judicial y la Fiscalía los tratan de alguna manera con guantes de seda, a pesar de los cambios que han habido ahora último con estos procesos de investigación, pero yo tengo una pregunta. Tenemos a Humala y Heredia presos y a estos señores... ¿Tú crees que el fiscal de la Nación tiene algún sesgo político? ¿O es una persona que más bien ha demostrado que no tiene ningún sesgo político? Que, es más, que yo no lo veo ni siquiera cercano a tomar decisiones con respecto a la prensa. ¿Tú lo ves a una persona que tenga algún sesgo? Yo no lo veo. ¿Tú ves que Duberlí Rodríguez, quien ha sido diputado de la izquierda, tenga algún sesgo político para tomar decisiones? Yo creo que no. Pero y entre los jueces, los fiscales... pero por supuesto, o sea... ¿no? Por supuesto, hay una presión, me imagino que todo el mundo hará con sus abogados, sus contactos, sus relaciones, lobistas y todo lo que se mueve, toda la fauna que se mueve por los sistemas del Ministerio Público y el Poder Judicial, definitivamente. No hay jueces ni fiscales apristas. Yo creo que sí, porque la militancia o la simpatía que pueda tener algún funcionario del sistema judicial peruano no tiene por qué afectar la decisión que quieran tomar. Y tal es así como también hay personas que tendrán simpatía, como el Partido Aprista deben tener personas que tienen mucha antipatía, y no por eso tienen que tomar decisiones a favor o en contra, porque ellos han sido designados bajo un proceso seguro en el Consejo Nacional de Magistratura para que puedan ejercer justicia. Pero ¿cómo se explica, ¿no?, la diferencia de criterios para tratar algunos temas que son similares, visto con el tema de las aportaciones de dinero aparentemente ilícito a las campañas presidenciales? Humala y Heredia están presos por una de esas cosas, por el tema de los aportes y porque supuestamente tenían conductas que ponían en riesgo su presencia en el país. El caso de Keiko es un caso similar y ahora último lo hemos visto en México. O sea, ¿cuál es Sí, pero Keiko no se fue a buscar un trabajo afuera, bien o mal, efectivamente, mira. El caso de Keiko siempre ha estado en una nube gris, ¿no? Y no siquiera ellos han tenido la capacidad de salir a aclarar la nube gris en la cual están. Y no les interesa. Y cuando no te interesa es porque tú sientes que tienes alguna fuerza, algún respaldo, definitivamente. Salen envalentonados a decir que es una persecución yo política. Creo que y salen a viciar los procesos, ¿no? Yo creo que lo saludable es que Keiko Fujimori se someta a la investigación. No es la única investigación que tiene, está la investigación a Joaquín Ramírez, están otras investigaciones, están las investigaciones de los almacenes de Kenji. Yo la vez pasada estaba comentando
de esta cara amable que es Kenji, pero detrás está todo el montesinismo, y es la verdad, ¿no? Y saludamos al equipo de comunicaciones de Kenji Fujimori, el cual hace espectacular las cosas, me parece un tipo muy simpático, sería agradable conversar con él, pero de ahí a otra cosa hay que poner los puntos sobre las IES. Quien está detrás de todo esto es Alberto Fujimori, que maneja todo esto es Coqui Morelli, con su equipo, con su gente, y ellos son los que están, son los mismos de siempre. O sea, es lo mismo de siempre. Por lo tanto, yo no les creo nada. Todos los hombres del padre están respaldando a Kenji, y eso es más que notorio. Jorge Treza reaparecido a defender a Kenji y a explicar que él también está tomando ciertas decisiones pro Kenji que lo están para debilitar a Keiko lo que están haciendo es empoderarlo a él, fortalecerlo a él, y bueno, él cae bien, es simpático, se toma las fotos, se pone el parche, hace los actos simbólicos mediáticos y está creciendo, y hace que hasta a muchos que critican al fujimorismo les caiga bien y lo defiendan. Bueno, ¿no? algunos. Por acá por lo menos tenemos claro que todos los caminos conducen a un solo apellido al final. Así es. Fujimori. Así es, ¿no? Y eso hay que recordarle a la gente. Y eso hay que decirle a la gente. Quien sumió al país en una situación de conflictividad interna fue Alberto Fujimori. Quien violó los derechos humanos fue Alberto Fujimori. Quien realizó esterilizaciones forzadas fue Alberto Fujimori. Y quien generó un debilitamiento institucional del cual todavía no nos reponemos fue Alberto Fujimori. Y el señor Alberto Fujimori fue sentenciado. Y hagan lo que hagan y digan lo que digan, el señor Alberto Fujimori fue sentenciado y ha sido declarado culpable por el sistema judicial peruano. Así que hagan lo que hagan. Y eso hay que recordarlo a la gente, y eso hay que recordar la historia. Y no hay que premiarlos a ellos por ello. Así que yo creo que eso hay que tenerlo claro, Paco. Hablemos ahora de los procesos de investigación. El más reciente que se ha dado es este inicio de investigación contra Alan García. Se le está señalando que se le va a investigar bajo el marco de la ley de crimen organizado. El fiscal Castellanos ha manifestado toda una estructura en la cual Alan García es el líder de esa organización. Lo ha puesto por capas todavía. Exacto, hay 3 niveles. Nosotros lo hemos explicado en el Facebook de Espacio Libre, hemos tratado de explicarlo de manera gráfica, esos 3 niveles, donde él aparece como el gran cabecilla. El primer nivel aparece su ex esposa, 3 ministros reconocidos como Chan, Garrido Leca y uno más que se me está escapando ahorita, y en el segundo nivel algunos funcionarios de confianza como Arana, Facundo Chinguel, otros más, y en el tercer nivel algunas empresas que se está señalando ahora que, por ejemplo, las empresas de Garrido Leca servían para esa estructura de lavado. García ha señalado, como parece ser ya una costumbre, decir que es una venganza política, ¿no?, de sus rivales. Mulder ha dicho que es un mal el que está manejando, no sabemos cómo preso, está manejando esto contra García. ¿Qué piensa un militante del APRA como Miguel del Castillo cuando ve toda esta situación y ve un personaje como Alan García, que tiene presencia dentro del partido, tratando de escapar de estas redes? Yo creo que el partido necesita, mi palabra es cambio. Yo creo que el partido necesita cambio. Definitivamente yo no creo en esa investigación. Creo que es ahí sí totalmente político, es absurdo. Facundo Chinguel está metido en los indultos. O sea, quiere decir que había un aparato por el cual Alan García recibía una parte de los $5,000 o $15,000 que le pagaban a Chinguel por sacar a un preso o darle un indulto. Es absurdo, es algo jalado de los pelos. Pero eso le genera desgaste a la institución, y acá lo importante es la institución, la ideología, el legado de Aya La Torre. Entonces, cuando te someten a un proceso judicial, investigación, mi padre siendo secretario general, mi padre perdía una licencia a la Secretaría General y a la militancia. O sea, dejabas de ser militante hasta que demostraras que te absolvían de todas las investigaciones que te están haciendo. Entonces yo creo que todas las personas que están involucradas, incluido el presidente, al cual le tengo la más grande estima, hemos conversado muchísimo,
creo que le ha dado un gran aporte al partido, que nos ha llevado al triunfo 2 veces y que todos debemos defender nuestro gobierno y no defender a los corruptos, porque no hay que confundir complicidad con fraternidad. Si yo avalo a uno que robó, ese es un ladrón y ese no es aprista y ese yo no soy cómplice de ese señor debe ir a la cárcel. Pero si están involucrados ya en una investigación, por respeto, se debería suspender la militancia del partido hasta que terminen las investigaciones. Así les afecte en los próximos procesos electorales que hay. Porque el partido debe estar por encima de los intereses personales de cualquiera. Así de claro. O sea, no puede ser por acá pasas tú y por acá pasan los otros. ¿Quiénes son los otros, señores? No son nadie. Entonces, si hay tanta, digamos, tranquilidad en salir airoso de estas investigaciones, ¿por qué generar toda esta bulla? ¿Por qué hacer que la bancada, 4 de los parlamentarios de la bancada, porque no fueron los 5, fueron 4 de los parlamentarios, salgan a defenderlo, a decir que hay una cuestión política? ¿Por qué reaccionar de esa manera si hay tanta confianza en que puede salir airoso? A ver, a mí lo que me preocupa es cuando se dice la responsabilidad del señor Ollantumala y su esposa son responsabilidades personales. La responsabilidad del señor Toledo es una responsabilidad personal. La responsabilidad del señor Fujimori es una responsabilidad personal. Además que organizaron porque acá lo que están diciendo es que hubieron bandas. O sea, acá lo que hay que hacer es cómo constituimos una banda para tomar el gobierno y de ahí lo asaltamos, ¿no? Los destructores son un chancay al costado de las bandas que sean... Bueno, con todo lo que va saliendo pareciera, ¿no? Que todos los gobiernos que han pasado entran más que... Por eso dicen la banda presidencial, ¿no? Ya claro, no es la banda que se pone, sino es la banda... Yo creo que tener mucha mesura con eso, porque eso también le está haciendo daño a nuestra sociedad. Si nuestras autoridades, si nuestros líderes, si nuestros gobiernos están involucrados o el mismo sistema los está componiendo de esa manera, creo que es un error. Si hay tanta confianza de salir airosos, ¿por qué salir a mandar el grito al cielo para defender? Porque los que estamos en política sabemos también cómo se arman las cosas. Y definitivamente yo creo que agarrar y decir que la señora Pilar Nores de García ha estado en una banda y es una cabecilla del primer nivel para manejar y dar órdenes al señor Facundo Chinguel, realmente para mí es una locura. Yo te digo porque yo estoy dentro del partido. Y hay gente, yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero sí sé cómo se manejan las instancias partidarias. Entonces no es que estas personas hayan sido ni engranajes, ni contactos, ni operadores de absolutamente nada, ¿no? Los demás tendrán que responder. Y me hubiera gustado que si se hacen investigaciones, sean investigaciones personales sobre los... Creo que los peruanos y los ciudadanos tienen el derecho de saber qué se hizo con su dinero. E indigna muchas veces cuando se ve cómo se desperdician los dineros del país y seguimos manteniendo porcentajes como 44% de pobreza en los sectores rurales. Cuando veo una cifra así, digo, ¿qué está pasando? O sea, los presupuestos están muy mal hechos, de tal manera que dicen, hay que gastar, y se mide por ejecución, ¿no? Ah, qué bien, vamos a premiar al señor que ha ejecutado el 99% del presupuesto. No, pues se han tirado pues el 80%. ¿No? O sea, estamos premiando eso como buena práctica de gobierno, en lugar de decir, ok, ¿cómo erradicaron la pobreza acá? ¿Cuántos desnutridos menos? Esos son los indicadores que yo quiero ver. Indicadores de inclusión o exclusión social. Yo no quiero ver cuáles fueron los niveles de ejecución, porque eso quiere decir cómo se están tirando la plata. Yo lo que quiero saber es cómo la están gastando para mejorarle la calidad de la vida de las personas. Ahora bien, ¿qué pasa en el partido aprista con una figura como Alan García, que después de las elecciones del 2016, con el poco porcentaje que sacaron, dijo, yo voy a dar un paso al costado, renuncio a mi cargo, que vengan las nuevas generaciones, al año siguiente se produce un congreso y lo primero que hacen las bases es ponerlo a él nuevamente en la cabeza? Es la base Sobona es la que lo pone de presidente. Si él renuncia, el APRA ya no es uno solo, ya hace tiempo. El APRA no es uno solo, nunca lo fue, ¿no?
Siempre han habido corrientes, siempre han habido líneas. Él renuncia a la conducción del partido, él siempre va a ser un militante del partido y él está dispuesto a sacrificarse. Por lo tanto, no necesita sobones que vengan a decirle, oiga, usted tiene que seguir siendo el presidente, usted es nuestro rey, usted... No, el presidente Alan García gobernó el país, un gobierno con errores, muy ideológico, en contra de la corriente, con altos índices de corrupción, un segundo gobierno bastante exitoso, sabiendo leer lo que estaba pasando en el mundo y que ha dejado una evidencia en el crecimiento económico del país y en la mejora de la calidad de la vida de la gente, pero también con este halo, pues, de personas que se metían por ahí o pululaban, y que pululan en este gobierno y que pulularon también en el gobierno pasado, porque la corrupción, como escribí una vez, no es exclusividad de los partidos, siempre gana elecciones, siempre está ahí, se sienta en tu mesa, va a los restaurantes donde tú vas, se mete a los colegios donde están tus hijos, se mete a las instituciones públicas, gobierna, pone y saca ministros. Entonces la corrupción, cuando quieren achacársela al APRA, no es un problema del APRA, es un problema de las personas. Por lo tanto, yo siempre creo que debe juzgarse a las personas. Y las responsabilidades penales son personales. No es que la empresa tal, ¿no? HCM tiene la responsabilidad, no, la que tiene la responsabilidad penal es la persona. Finalmente, ¿cuál es la visión que está teniendo el partido aprista para el 2018, elecciones regionales, municipales, con 5 congresistas que mal que bien hacen bulla? Sí. Eso es lo que tienen ellos. Muchos dicen que el APRA tiene el liderazgo de la oposición y del oficialismo. Sí, es que Mulder decía la vez pasada, pero ¿cómo nos van a acusar a nosotros? Si nosotros solo somos 4 el gobierno pasado. Son 4, pero son 4 que saben... Vamos, hay una palabra para eso. O sea, son 4 que se saben mover, saben fastidiar, saben golpear mediáticamente. Pero vamos, ¿qué planes hay para el 2018? ¿Cómo está el proyecto para el 2021? ¿Quiénes son los posibles candidatos? ¿Qué se está pensando? Yo creo que ahorita hay que pensar en reorganizar el partido. El partido está desmovilizado, está desorganizado. Hemos tenido una elección poco democrática. Y en estos tiempos, cuando no hay una democracia interna, cuando no hay rendición de cuentas, ahora el Estado le está dando a los partidos políticos dinero público para poder hacer formación, para sostener las instituciones, fortalecimiento institucional de los partidos políticos, no tenemos rendición de cuentas. Hay candidatos a la Secretaría General que pusieron plata, 1.300 soles, delegados que pusieron plata para poder postular, y nadie les ha dicho nada, se hizo acá cualquier cosa, con el pretexto de que el Congreso es soberano, cambio las reglas de juego, me vuelo a la gente, impongo cosas, hago las cosas en conciliábulo, cuando el mundo ha cambiado totalmente, el contrato social es otro, la vida es otra. Si tú no le das el poder a la población, al militante, para que tome decisiones, la gente no le interesa, agarra su celular, se mete a hacer acción social, cívica, por su celular. Se organizan en redes, el partido territorial y funcional ha quedado un poco desfasado y ahora funciona el partido en red, y lo hemos visto en la campaña. PPK pues no podía llenarte ni una plaza, pero tenía una organización en red totalmente diferente, más su movimiento, más la coyuntura, más todas las cosas que pasaron, hicieron que el señor esté ahí. Por lo tanto, hay que reorientar totalmente las cosas, ¿no? Yo creo que estamos totalmente equivocados, y yo creo que el partido debe, en este momento, primero reorganizarse, fortalecernos, entender que debemos, y confío en ello porque somos un partido de 93 años, por lo tanto hemos sabido capear cualquier tipo de crisis y sabemos ponernos de acuerdo, y lo hemos demostrado en muchísimas oportunidades, y yo creo que el partido va a salir adelante. Por eso me mantengo ahí, por eso no me he ido, y la idea es que lleguemos al próximo proceso electoral a participar, a ser una opción, que para eso somos un partido político, para presentarle una propuesta al país, pero con gente limpia.
Muy bien, con gente limpia, eso Con es gente lo limpia. importante y eso es lo que creo todos queremos para la política. En general hay muchos cambios que hacer, no solo en el APRA, sino también a nivel de todas las organizaciones políticas y de toda la política en general. Miguel del Castillo, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Francisco. Miguel del Castillo estuvo con nosotros aquí en Espacio Libre a través de HSM Radio TV. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con más aquí en el programa. ¿Qué tal? Te habla tu amigo Carlos Colchado, el chef del pueblo. Y esto va dirigido a todos los emprendedores que tienen un guarique, un restaurante, una peña, y quieras que la gente conozca tu plato bandera, quieres que la gente pruebe tus mejores platos, tu creación, comunícate con nosotros al 469-5976. Vamos a ir a tu local, vamos a crear cosas nuevas, vamos a descubrir muchas cosas muy importantes dentro de la gastronomía. Así que no estás solo, estás con nosotros, con la gente del Recutecu. HSM Radio y Televisión está trabajando por la gente emprendedores. No te olvides, 469-5976 y vamos a crecer como realmente nosotros nos merecemos crecer, los nuevos emprendedores. Todos luchamos por salir adelante, pero algunos tienen que esforzarse aún más. 6 y 7 de octubre, Teletón. Esta la luchamos juntos. HSM Radio TV, todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto crítico, aquí en HSM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Desde este viernes 15 de septiembre, de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HSM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HSM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Desde este viernes 15 de septiembre, de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HSM Radio TV. Bien, continuamos aquí en Espacio Libre a través de HSM Radio TV. Antes de continuar con nuestra siguiente entrevista, comentar un documento que nos ha llegado hoy muy temprano por la mañana y que ustedes pueden encontrar también en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos encuentra como Espacio Libre. Y es que el dirigente gremial de los docentes, el señor Pedro Castillo Terrones, que fue una de las principales figuras que estuvo durante el liderazgo de la huelga docente de hace algunos meses, ha sido citado por la Policía Nacional. La citación que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales señala que Pedro Castillo ha sido citado por el Grupo Especial de Investigaciones Sensibles de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Está situada en la Avenida España, donde está la prefectura, con la finalidad, dice la citación, de recabar su manifestación como denunciado. Esto a mérito de las investigaciones que se realizan por el delito de crimen organizado, extorsión y otros en agravio del Estado contra los que resulten responsables. De esta manera, pues, Pedro Castillo está siendo sindicado como uno de los principales responsables de delitos de extorsión en contra del Estado y lo está señalando dentro de una organización de crimen
organizado. Y esto es que recordemos que la huelga magisterial en su momento fue considerada ilegal y que a pesar de ello esta continuó, y que se está aplicando también el tema de la criminalización de la protesta, esto por la toma de avenidas, el bloqueo de calles, ¿no es cierto?, que se ha realizado en Lima y también en otros puntos del país. En el Cusco se llegó a tomar el aeropuerto, etcétera, y esto ha generado pues que se dé esta citación en contra del profesor Pedro Castillo. Estaremos atentos a ver qué ocurre más adelante. La citación es para el día 16 de octubre, esto es dentro de un par de semanas, aquí en la ciudad de Lima. Así que Castillo, en una de sus frecuentes visitas que está haciendo a Lima para reunirse con las bases magisteriales, tendrá seguramente que presentarse ante la policía y brindar sus declaraciones al respecto. Bien, en la conversación que estábamos teniendo con Miguel del Castillo hablábamos de esta investigación fiscal que se ha iniciado contra Alan García, una investigación similar a la que se ha iniciado contra Keiko Fujimori. ¿De qué manera esto impacta en la lucha contra la corrupción? ¿Qué tanto estamos hablando de que por fin se están empezando a cerrar algunos cercos alrededor de personajes políticos que parecían intocables? Vamos a conversar al respecto sobre ese tema con Julio Arbizu, que se encuentra aquí ya en nuestros estudios. Él ha sido procurador anticorrupción, es abogado y de alguna manera también ha estado pendiente de estos y otros casos relacionados a la política anticorrupción. Julio, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿podemos hablar ya de que se están empezando a cerrar los cercos alrededor de Keiko y de Alan García con estas decisiones fiscales? Bueno, por lo menos hay, diría yo, una manifestación distinta del Ministerio Público de investigar situaciones integrales, ¿no? Ya no hay imputaciones individuales, independientes, me refiero a independientes de una organización. Se está imputando delitos graves relacionados con el lavado de activos, inscritos en posibles despliegues de organizaciones criminales. Y eso sí es nuevo, ¿no?, en el quehacer del Ministerio Público respecto de estas personas en particular. Ahora bien, ¿es viable esta investigación que se está realizando, siempre hablando de Keiko y de Alan García, de incluirlos dentro de esta nueva ley de crimen organizado? ¿Cuál es el alcance de esta ley y de qué manera podría afectarlos ya directamente? Bueno, hay varias cosas aquí, ¿no? Hay pros y contras de considerar que, digamos, la participación de estas personas está inscrita en el marco del despliegue criminal de una organización. Por un lado, la ley de crimen organizado le va a permitir al Ministerio Público en estas investigaciones tener una serie de ventajas en cuanto a plazos, en cuanto a, digamos, las fiscalías de crimen organizado tienen mucho mejor preparación de staff de peritos, ¿no? Pero por otro lado, y eso es lo peligroso, el Ministerio Público se pone una valla bastante alta, ¿no?, que supone que de las investigaciones tiene que fluir y tiene que probarse y tiene que entenderse que efectivamente existe una organización criminal, lo cual no es nada sencillo, ¿no? Entonces, de un lado sí, vamos, es esperanzador para la justicia que pudiese hacerse mejores investigaciones que tiendan al esclarecimiento de los hechos, pero por otro lado, pues la valla va a estar bastante alta, ¿no? El estándar está colocado a un nivel bastante grande. ¿Qué pasa si es que en el transcurso de las investigaciones no se demuestra precisamente eso que está señalando usted, de que hay una estructura organizada, de que hay todo un grupo de personas que se organizó para ir en contra del Estado, saquear las arcas del Estado? ¿Existe alguna posibilidad de que los investigados tomen una contrademanda, digamos, contra el... No, lo que puede pasar simplemente es que luego de esto, o el Ministerio Público tiene una teoría del caso, tiene una hipótesis de trabajo, una hipótesis investigativa. Esa hipótesis incluye la existencia de una organización criminal. Si es que
el Ministerio Público en el acopio de las pruebas o de los indicios encuentra que no hay tal organización o que es muy difícil probar la organización, todavía puede orientar o reorientar su hipótesis de trabajo. Ahora, si no hay pruebas de lo que inicialmente permitió la apertura de una investigación preliminar, lo que tendrá que hacer el Ministerio Público es archivar. Y ya hemos visto que esto ha pasado una y otra vez. Frente a ese archivo todavía queda la posibilidad de una queja ante un fiscal superior, que tendría que venir por parte de la Procuraduría, ¿no? Yo no he escuchado en ninguno de estos casos al procurador o procuradora, no sé quién es, el procurador me parece, ¿no? Manifestarse sobre este tema, ¿no? Y me parece que es importante saber cuál es la opinión de la defensa del Estado, ¿no? Por varias razones, pero en particular porque la defensa del Estado en estos casos tiene que acompañar las investigaciones del Ministerio Público y tiene que tener también una hipótesis de trabajo que concuerde o que se diferencie, que se distinga de la del Ministerio Público, pero me parece que el silencio no es la mejor opción, ¿no? Ahora, vamos a cambiar de tema también en el marco de estos procesos que se están haciendo de lucha contra la corrupción, o de aparente lucha contra la corrupción, y es el caso Lavallato. El caso Lavallato, usted ha estado fuera del país, trabaja fuera del país, pero está todavía relacionado con esos temas. Ha impactado en varios países de manera internacional. Aquí en el Perú ya tiene, digamos, entre comillas, dos bajas ya en este caso, que son Nadine Heredia y Ollanta, que se encuentran presos. ¿Se está actuando de manera adecuada en estos procesos? ¿La Fiscalía, el Poder Judicial está actuando de manera adecuada? ¿Está tratando a todos con la misma vara? Que es un poco lo que conversábamos en la entrevista anterior. Miguel del Castillo decía, no, acá no hay, aparentemente no hay favoritismos políticos, nada, pero la lectura es otra. ¿Usted cómo lo está viendo? Definitivamente sí los hay. Sí. Yo conozco a Miguel del Castillo, es un apasionado militante del APRA. Pero eso no debería cegarlo, ¿no? O sea, es más que evidente que hay una diferencia en la intensidad investigativa del Ministerio Público respecto a el caso de Heredia y Humala, que a como se ha portado el Ministerio Público con García y con Keiko Fujimori, siendo además que los casos son bastante similares, ¿no es cierto? En el caso de Fujimori, por lo menos, pues los hechos y las situaciones coinciden en muchas aristas, ¿no? O sea, ninguno de ellos está o ha sido imputado por ser funcionario público. Ni Heredia, ni Humala, ni Fujimori. Las imputaciones son exactamente las mismas. Hay anotaciones en agendas, hay sospechas porque todavía, o indicios de haber recibido dinero en ambos casos, ¿no? Y de un lado, los señores Humala y Heredia ya tienen prisión preventiva, cosa que a mí me parece también, y te lo digo desde mi posición abiertamente crítica de lo que fue el gobierno de Humala, pero me parece que la prisión preventiva dictada contra ellos es a todas luces una exageración mayúscula, ¿no? Siendo además, nuevamente volvemos a la comparación, que en el caso de Keiko Fujimori ni siquiera hay una investigación que haya avanzado, ¿no? Hasta, digamos, niveles importantes, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el futuro que puede verse en estos casos? El trabajo que está realizando la Fiscalía, el trabajo que está realizando el Poder Judicial, el trabajo que está realizando la Procuraduría, que también estuvo inmersa en toda una polémica porque la señora Ampuero y la señora Julia Príncipe salieron o renunciaron o la despidieron, la figura que se quiere utilizar según el punto de vista de cada quien, porque se había iniciado ya un proceso de por lo menos poner en un papel al presidente de la República por su actuación cuando estuvo de ministro en el gobierno de Toledo. Sí, a ver, yo creo que el Ministerio Público está entrando en una etapa distinta. Me parece que hay una intención de profesionalización de la labor del Ministerio Público. Me parece ¿Es garantía importante. Pablo Sánchez? Pablo Sánchez, yo creo que, si lo comparamos con quien lo precedió, el señor Ramos Heredia,
Pablo Sánchez es inmensamente superior técnicamente y también en cuestiones de honestidad. O con Peláez Bardales, ¿no? Y de transparencia, o con Peláez Bardales. Por allí, por ese lado, yo diría que Pablo Sánchez es una garantía. Además, creo que tiene una visión del Ministerio Público distinta, ¿no?, a sus predecesores, que es precisamente esto que yo digo. Hay una notoria mejoría en el funcionamiento profesional, táctico, técnico del Ministerio Público. Hay un staff ya de peritos criminales, de analistas, cosa que tiene cualquier Ministerio Público moderno y que hasta hace muy poco tiempo no tenía el Ministerio Público del Perú. Ahora, yo creo que falta todavía, y esto es una deuda del Ministerio Público que está siendo cada vez más alarmante, mejorar, ¿no?, los procedimientos de cooperación mutua internacional. O sea, no es posible, pues, que estas diferencias en la intensidad de la investigación y el rigor de la investigación se noten tanto, ¿no es cierto?, cuando vayamos a solicitar información a Brasil y nos entregan información de unos y de otros no, o no hacemos las repreguntas necesarias para ahondar en determinadas investigaciones y en otras sí, ¿no? Hubo que meter mucha presión pública, periodística, para que se tomara en cuenta el tema de la famosa frase esta de aumentar a Keiko, ¿no? Así es. Y bueno, tomar en cuenta las iniciales AG. Sí, y hubo, claro, una cantidad de interpretaciones respecto de lo que significaban esas frases. Otro gran problema, y aquí sí creo que de alguna manera es responsable quien estuvo a cargo de la Procuraduría de Lavado de Activos, la señora Príncipe, conjuntamente, por supuesto, con otros actores ya de operadores de justicia, es esta serie de interpretaciones que se han tejido alrededor del delito de lavado de activos, ¿no?, que han dado lugar al pleno casatorio de la semana pasada, o de esta semana, ¿no? Creo que debería haber estado claro desde el año 2012, cuando se modificó la ley de lavado de activos y se colocó al delito de lavado de activos como un delito autónomo, que para investigar un caso de lavado de activos no se tiene que identificar el delito precedente. Y te voy a decir por qué. Lo lógico, ¿no es cierto?, sería que si fuese así, el fiscal tendría que optar por el delito precedente y ya no probar el lavado de activos, que es un delito de difícil probanza. Si ya ubicó, ¿no es cierto?, probatoriamente, cuál es el delito que cometió este sujeto para luego lavar el dinero, pues mejor quédate con ese delito, ¿no es cierto?, y concentra tu actividad probatoria en ese delito. Eso no es así. De hecho, se modificó el tipo penal con la intención de que la Fiscalía pueda avanzar, ¿no?, en la investigación del delito de lavado de activos y pueda solicitar, además, ¿no es cierto?, las medidas cautelares que fuesen necesarias para asegurar el dinero o las cuentas o los bienes que se hubiesen adquirido ilícitamente. Pero esto no está pasando. Y digo que es una responsabilidad también de la defensa del Estado en lavado de activos, porque la señora Príncipe ha estado, creo que 10 años o 15 años en esa Procuraduría y jamás, ¿no?, se pronunció respecto de este problema que empezó cuando ella era todavía procuradora de lavado de activos, ¿no? En el caso de Alejandro Toledo, que se encuentra en Estados Unidos, que aparentemente no hay iniciativas para tratar de traerlo, la gran discusión es si se juntan, y tiene un poco que ver con lo que ha señalado usted hace un momento, si se juntan los casos Ecoteva y Odebrecht o se investigan de manera individual, y aparentemente todas las voces dicen júntenlos para que todo se concentre, precisamente lo que se decía, que todo se concentre en un solo punto focalizador. ¿Es así? Yo siempre he dicho que lo más sensato era efectivamente acumular las dos investigaciones. Primero por una cuestión técnica, las dos giran sobre lo mismo, en verdad, es una sola investigación abierta 2 veces, abierta en 2 despachos. Y en segundo lugar, porque creo que eso facilita la labor del Ministerio Público, ¿no? Eso facilitaría la labor del Ministerio Público. Yo he llegado a Lima hace menos de una semana y me doy con la sorpresa de esta renuncia a
la solicitud de extradición del señor Toledo y me sorprende muchísimo encontrar a este magistrado Abel Concha, ¿no? Abel Concha. O más bien, argumentar que el estándar exigido por Estados Unidos para la extradición, ¿no?, podría impedir que saliendo un documento, la solicitud para allá pueda ser tomada en serio, ¿no? O sea, una falta de confianza total hasta de su propio trabajo, ¿no? Es extrañísimo, porque además eso supondría que el señor Abel Concha es un conocedor eximio, ¿no?, claro, de los estándares aplicados por la justicia norteamericana, cuando en verdad eso no creo que lo pueda saber con la certeza que ha manifestado saberla, ¿no? O sea, ¿Hay un posible pacto de protección y de impunidad que incluye en un mismo saco a Kuczynski, a García, a Fujimori, que esos tres estén trabajando de alguna manera para evitar caer? ¿Podemos ser tan conspiranoicos para llegar a ese punto? Es que si tú te das cuenta, en el último tiempo, los malos, el monigote a atacar y a demoler ha sido siempre Humala, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Y para eso, además, no han tenido reparos ninguno de estos personajes a los que tú aludes en hacer estrategias conjuntas, en hacer pronunciamientos conjuntos, sean pública o soslayadamente, ¿no? Y da la casualidad que ahora los señores Humala y su esposa Nadine Heredia están presos, ¿cierto? Y todos los demás están libres, ¿no?, por las razones que sea. En el caso del señor Toledo, sujeto, digamos, a un pedido de extradición, a un proceso de extradición, y los demás absolutamente libres, pese a que, como decía al inicio, las imputaciones son bastante serias y bastante similares, además, a las de Humala y Heredia. A mí no me cabe ninguna duda que esto ha generado una serie de conversaciones, una serie de atenciones intensas de estas personas que seguramente conocen cosas de los otros, ¿no? No hay que olvidar que Kuczynski, el presidente Kuczynski, ha sido mi primer ministro de Toledo, ¿no es cierto? Que no hay que olvidar, además, que hay un ejercicio perverso de chantaje desde el Parlamento por parte del Fujimorismo hacia el gobierno actual. Yo creo que los hilos se mueven por ahí y sin duda hay esa intención de protegerse mutuamente. Esperemos que la justicia esté por encima de eso, ¿no es cierto?, que la labor del Ministerio Público, como decía al inicio, pues sea más contundente y más rigurosa que esos ánimos de impunidad, ¿no? Finalmente, Julio, el tema del indulto a Alberto Fujimori, ¿ya es un hecho? ¿Hay algo que ya no podamos hacer? ¿Hay algún amparo legal que diga que el indulto no es viable de alguna forma? ¿O simplemente es la gracia del presidente, la potestad del presidente de liberar a Fujimori o a cualquier persona y no se puede hacer nada ante ello? No. Es que no estamos pues ante un estado monárquico en el que el presidente con albedrío absoluto pueda tomar una decisión de esa naturaleza. El indulto tiene una serie de procedimientos, ¿no es cierto?, y de requisitos. Primero, o sea, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el indulto no es legal. Un indulto por los delitos que ha cometido el señor Fujimori no tiene asidero legal. Primero por una norma interna dictada, además, durante el gobierno del señor Fujimori, y luego modificada durante el gobierno de Lapra, si no me equivoco, con la votación favorable de las señoras Marta Chávez, Marta Hildebrand y Marta Moyano, que es prohibir, ¿no?, el indulto para los condenados por delitos de secuestro agravado. Gobierno de Fujimori. ¿No? Primero gobierno de Fujimori y luego esa norma es modificada en el gobierno de García con el voto favorable en el Parlamento de estas tres señoras. Entonces, se prohíbe el indulto para los casos de secuestro agravado y el señor Fujimori está condenado por secuestro agravado. Bueno, jurídicamente imposible, ¿no?, en la concesión del indulto. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado una y otra vez respecto a la imposibilidad o a la prohibición de otorgar gracias presidenciales, indultos, amnistías
a quienes han cometido delitos de lesa humanidad o delitos contra los derechos humanos, y el señor Fujimori ha sido condenado por delitos contra los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad. Segundo obstáculo jurídico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, hay una directiva, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia que regula la concesión del indulto humanitario, ¿no es cierto?, que es esta gracia presidencial. Ahora, el indulto humanitario tiene, según esa directiva, una serie de requisitos también. El primero es que el solicitante esté en una situación grave, que ponga en riesgo grave su vida. Y miren, o sea, aparentemente eso no está ocurriendo, ¿no es cierto?, si nos atenemos a la serie de manifestaciones del señor Fujimori. El señor Fujimori tiene, de hecho, una cantidad de herramientas para poder comunicarse hacia afuera con su gente y su familia. El segundo requisito es que las condiciones de la prisión sean tan severas que pongan en riesgo su vida otra vez. Y el señor Fujimori debe ser el preso más holgado del Perú y probablemente de la región, con mucho, ¿no? Con creces. Un departamento prácticamente. Yo he estado allí alguna vez y lo he visto además compartir con sus nietos, y tiene un jardín al costado, ¿no? Entonces, de hecho, ahora que yo vine y he alquilado un pequeño cuarto, evidentemente el cuarto donde yo duermo ahora es bastante más incómodo y bastante más pequeño que la prisión del señor Fujimori. Entonces, segundo requisito que no se cumple. Y el tercero es que tengo una enfermedad mental, y parece todo indicar que el señor Fujimori es una persona perversa, pero no es un loco ni un enfermo mental, ¿no? Entonces, ninguno de los requisitos permitiría, ¿no?, la concesión de la gracia presidencial, y si nos atenemos estrictamente a ellos, pues no debería otorgársele ningún indulto, ¿no? Muy bien, Julio Arbizu, muchas gracias por haber conversado con nosotros, gracias por la visita, porque sabemos que está de paso nada más por Lima, porque tiene que retomar sus actividades en el extranjero, y seguramente habrá posibilidad de seguir conversando sobre ese tema. Claro que sí. Muy bien, muy amable. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, estuvo con nosotros aquí en Espacio Libre. Nosotros llegamos ya a la parte final del programa, agradeciéndole como siempre a Hugo Cayo por la asistencia, el apoyo técnico aquí, la producción, y al equipo también de Espacio Libre que hace posible que estemos aquí con ustedes. Esperamos el viernes estar celebrando una clasificación directa al Mundial de Rusia 2018, o pensando en lo que podría ser el partido de repechaje o los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda. Así que sea como sea, arriba Perú, y nos estamos viendo el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana aquí en Espacio Libre por HCM Radio TV. Desde este viernes 15 de septiembre de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HCM Radio TV.